Abogados, ¿cuál ha sido la traición más fría y, según el libro, que han visto ejecutarse con una sonrisa? Historia 1. Representé a una mujer tranquila y discreta llamada Beth en un divorcio. Su esposo, Jake, era dueño de un pequeño negocio y pedía una separación amistosa, pero se negaba a compartir información financiera. Beth nunca alzó la voz, nunca mostró enojo. Solo me preguntó si podía jugar a su manera. Presentamos las solicitudes estándar de descubrimiento. Jake retrasaba y esquivaba durante semanas. Beth sonreía todo el tiempo. Luego me entregó una memoria USB. Contenía 4 años de transacciones meticulosamente registradas, accesos a cuentas y copias de seguridad secretas de QuickBooks a las que Jake había olvidado que ella tenía acceso. Ella había sido la contadora hasta que él contrató a un contador de verdad. Resultó que Jake desviaba dinero a una cuenta falsa a nombre de su hermano. Fraude fiscal, ocultamiento de activos, todo el paquete. No fuimos agresivos. Fuimos quirúrgicos. Enviamos un informe financiero completo a su abogado, al IRS y al Contralor Estatal. Todo el mismo día. Jake entró a la mediación sonriendo. Salió pálido, arruinado y bajo investigación. Beth tomó su té y dijo, él me enseñó a ser detallista. Historia 2. Defendí a una mujer acusada de violar un contrato de no competencia con su ex empleador. Ellos eran una firma de relaciones públicas boutique. Ella era su estrella en ascenso hasta que renunció. La empresa la demandó alegando que había robado clientes. Ella lo negó. Dijo que los clientes la habían buscado voluntariamente. Lo que su ex jefe no sabía era que ella había memorizado hasta la última coma de su contrato y de la lista de clientes. Sonrió durante la declaración mientras entregaba su propia lista de clientes. Cada uno de los que ella había traído a la empresa desde el principio, con fechas y correos que demostraban el contacto inicial antes de firmar el contrato. ¿El giro? Su contrato eximía a los contactos personales preexistentes. Cuando terminó, los abogados de la empresa miraban sus propios papeles incrédulos. Ella no había violado nada. De hecho, solo había llevado consigo clientes que legalmente ya eran suyos. Convirtió el contrato en un arma y los venció con él. Ellos retiraron la demanda. Ella no dejó de sonreír. Historia 3. Mi clienta era la tercera esposa de un hombre con 4 hijos adultos de matrimonios anteriores. Él falleció inesperadamente. ¿El testamento? Sencillo. Todo para ella. Los hijos protestaron, exigieron impugnarlo. Resultó que el testamento era una nueva versión firmada un año antes. Legal. Con testigos. Ellos alegaron que ella lo manipuló. Ella respondió, presentándose en la corte con un acuerdo prenupcial. Firmado hace 15 años. Ese acuerdo decía que si se divorciaban, o si él moría antes de que su hijo menor cumpliera 25, ella recibiría solo una compensación modesta, salvo que llevaran casados más de 10 años. ¿Adivina cuánto llevaban? 10 años y 3 meses. Y luego sacó los recibos. No solo el prenup, sino una foto de él sosteniendo su pastel de aniversario marcado con 10 años con fecha, el mismo día que actualizó el testamento. Incluso el juez tuvo que toser para disimular la risa. Historia 4. Un socio principal en una firma de abogados donde hice prácticas ejecutó una traición tan, según el libro, que parecía de película. Su asociado había aspirado a ser socio durante 5 años. Trajo clientes, cumplió con todas las metas. Todos pensaban que la votación era un simple trámite. En la reunión de socios, el principal dijo que tenía preocupaciones éticas por una advertencia disciplinaria pasada, una que él mismo había ayudado a redactar como respuesta años antes. Técnicamente, aún era parte del expediente del asociado, y la política de la firma requería un historial limpio al momento del ascenso, así que no pudieron votarlo. Después de la reunión, el socio principal lo felicitó por recordarnos por qué las reglas importan. Sonrió y se fue. Luego colocó a su propia sobrina en el puesto del asociado. Historia 5. Representé a una mujer cuyo esposo era vicepresidente corporativo. Sabía que él le era infiel, pero no tenía pruebas. En lugar de confrontarlo, se puso creativa. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en el brazo de caridad de su empresa. Él no tenía idea. Después de un año, había escalado lo suficiente para formar parte de la junta. Cuando comenzó el divorcio, él trató de ofrecerle lo mínimo. Alegó que sus bonificaciones dependían del rendimiento del departamento y que no se podían predecir. Ella sonrió y me entregó actas de reuniones de la junta, firmadas por él, donde presumía de resultados récord, bonificaciones garantizadas y una nueva participación de capital privado.
Como ella también estaba en la junta, todo era completamente legal. Presentamos los documentos en la corte. Su rostro se volvió de piedra. La jueza ajustó la pensión conyugal según las proyecciones reales de bonificación. Al salir, ella dijo, «Te sorprendería lo que se aprende cuando uno se ofrece a ayudar». Historia 6. Una pareja adinerada de unos 70 años me pidió ayuda para finalizar su plan patrimonial. Todo estaba destinado a su único hijo, un hombre que vivía en otro estado. O eso pensaba la esposa. El esposo solicitó una reunión aparte. Dijo que era confidencial. Resultó que había tenido una hija en secreto décadas atrás. Ella creció sin él, pero se reconectaron tras la muerte de su madre. Ahora tenía unos 30 años. Él quería dividir la herencia en partes iguales, pero dejar el testamento existente sin cambios hasta su muerte. ¿La solución? Redactamos un fideicomiso revocable secundario, firmado en privado, nombrando a la hija como beneficiaria igualitaria. Él sonrió y dijo, «Es lo justo. Ella nunca pidió nada». En el funeral, el hijo leyó el testamento viejo en voz alta durante la recepción. Creía haber heredado todo. Entonces apareció el abogado de la hija con los documentos del fideicomiso. Perfectamente legal. Notariado. Ahora irrevocable. El hijo tuvo una crisis pública. La hija, tranquila, casi amable, susurró, «Nunca quise nada», hasta que él me lo dio. Historia 7. Trabajé en un caso donde un profesor de derecho demandó por difamación a su exprotegida después de que ella hablara públicamente sobre su mala conducta. Ella nunca lo nombró directamente, pero la descripción encajaba demasiado bien. Su caso parecía sólido, hasta que comenzó la fase de pruebas. Ella presentó sus cuadernos, no correos electrónicos, no mensajes. Apuntes escritos a mano con fechas y diagramas. Incluían citas de sus clases, algunas claramente misóginas y fuera de contexto, con referencias directas a casos y estudiantes a los que ridiculizaba. Cada página tenía marca de tiempo. Una incluso tenía una copia del programa del curso grapada. Ella había documentado todo, en el momento durante 6 semestres. Los abogados de él argumentaron que era pura coincidencia. Pero entonces notamos algo. Una cita que ella incluyó. Él mismo la había publicado años antes en una entrada de blog. Se le olvidó que era pública. Fue jaque mate. El caso se desmoronó. Renunció al cuerpo docente. Su comentario final en la corte nos enseñó que todo puede ser prueba. Yo escuché. Historia 8. Un CEO de tecnología se estaba divorciando de su esposa tras 12 años. Se había enamorado de una mujer más joven, su asistente ejecutiva. Se creía intocable. Decía que un prenup blindaba sus bienes. No se equivocaba. El prenup era sólido, salvo que ella pudiera probar infidelidad. Solo una cláusula. Y su esposa nunca gritó, nunca acusó, solo esperó. Entonces, 2 días antes de la audiencia final, entregó un dispositivo de la empresa, su antigua tableta, que accidentalmente conservó. Aún estaba sincronizada con su nube. Adentro había cientos de notas románticas, reservas de cenas y fotos, algunas durante viajes de negocios donde él decía estar en reuniones. Incluso una cena de San Valentín cargada a la tarjeta de la empresa, rotulada como entretenimiento para clientes. Ese gasto corporativo fue el golpe final. Se activó la cláusula del prenup. Ella se fue con el 42% de todo. Él no dijo ni una palabra en la corte. Pero al pasar junto a él sonrió. La próxima vez, etiqueta mejor tus recibos. Historia 9. Una abogada junior en nuestro bufete fue prometida para un ascenso importante. Pasó años trabajando bajo un socio senior conocido por ser legalista. La mentoreó. Se llevó el crédito de sus éxitos. Luego la traicionó en la votación de socios al nominar a otra persona, su viejo amigo de universidad, que ni siquiera se había postulado. Ella estaba devastada, pero no reaccionó. En cambio, pidió a RRHH una copia de la política de mentoría del bufete, enterrada en el manual del empleado. Decía que cualquier persona mentoreada durante más de 18 meses tenía derecho a una consideración equitativa para ascensos si cumplía con los requisitos de desempeño. Ella tenía los registros, correos y evaluaciones de desempeño como prueba. No demandó. Presentó una petición ante el Comité de Revisión Interna, en silencio. Formalmente, en menos de un mes, el comité anuló la votación. Ella fue ascendida. El nominado fue retirado. Y el socio senior, invitado a jubilarse anticipadamente. Ella nunca alzó la voz. Solo imprimió el manual y sonrió. Historia 10. Un cliente vino a verme después de que su prima, quien vivía con su abuela anciana,
tuviera poder notarial. Ella cambió el testamento para quedarse con todo: casa, ahorros, joyas, incluso el perro. Mi cliente estaba furioso, pero no quería guerra, quería ganar. Encontró un vacío legal en la línea de tiempo. Su prima había firmado el Nuevo Testamento como testigo y como apoderada, a lo cual, en nuestro estado, invalida automáticamente el documento, a menos que sea firmado de nuevo por dos testigos imparciales. Me trajo las pruebas, fotos, sellos de notario, incluso un video donde ella decía: «Ya está, solo nosotras dos». Lo envió al chat familiar. Ni lo pensó. En la corte su rostro se transformó cuando mostramos todo. El juez declaró inválido el Nuevo Testamento. Volvió a entrar en vigor el anterior, dividiendo la herencia equitativamente. Cuando ella salió llorando, mi cliente me miró y dijo: «Ella siempre decía que yo no era detallista». Historia once. Una vez me consultó una mujer llamada Mara que había trabajado 19 años en una escuela privada. Le faltaba un año para jubilarse con pensión completa. La junta, liderada por un nuevo director, quería deshacerse de ella. Decían que era demasiado anticuada, así que reestructuraron su rol. Le añadieron tareas, le cambiaron el título, hasta le reasignaron el aula. Dijeron que era una renovación estratégica. Ella no luchó, documentó todo. Cuando la despidieron formalmente, apenas 9 meses antes de la jubilación, presentó una demanda por despido injustificado. ¿Su prueba? Los estatutos del colegio, que decían que cualquier reestructuración que terminara en despido dentro de los 12 meses previos a la pensión debía pagarse por completo, salvo que fuera por causa justificada. En 20 años no tenía una sola falta disciplinaria. Intentaron argumentar que reestructurar no es despedir. Ella sacó una grabación del gerente de RRHH diciendo: «Solo estamos haciendo espacio para personal más joven. De todos modos, ya casi se jubila». Con una sonrisa preguntó: «¿Eso es una causa justificada?». Llegaron a un acuerdo, en silencio. Y completo. Historia 12. En un caso de adquisición de startup, mi cliente era el CTO que ayudó a construir la empresa desde cero. Creía tener el 15% en acciones. O eso pensaba. Cuando se anunció la compra, le dijeron que había sido diluido durante una ronda semilla que no recordaba haber firmado. De repente tenía menos del 1%. No valía nada. Pidió ver los documentos. El CEO, su amigo desde la universidad, se los dio. Una cláusula de dilución firmada. La firma parecía real, pero mi cliente nunca firmaba nada fuera de las reuniones del consejo. Solicitamos todas las transcripciones y resoluciones de reuniones. Tomó semanas. Finalmente encontramos la grieta. La cláusula había sido agregada en una sesión especial virtual, con solo 2 miembros del consejo presentes. Los estatutos exigían 3 para el quórum. La cláusula, inválida. Presentamos una solicitud de suspensión. El comprador se retiró. Llegó una nueva oferta, y mi cliente recibió el pago completo por su 15%. Se presentó en la última llamada de accionistas con la sudadera original de la empresa y dijo: «Todavía me queda bien». Historia 13. Tuve un caso donde una mujer anciana, Janet, dejó toda su herencia a su peluquera. Su familia estaba furiosa y presentó una demanda, alegando influencia indebida. Lo que no sabían: Janet era una bibliotecaria jubilada, obsesionada con los detalles. Escribió su testamento a mano, pero también se grabó en video, leyendo el testamento en voz alta, explicando por qué cada persona sí o no estaba incluida, y citando recuerdos específicos. Luego lo hizo notarizar, en cámara, con testigos de su iglesia. El abogado de la familia intentó alegar incapacidad cognitiva, pero presentamos registros hospitalarios con una prueba cognitiva donde obtuvo el percentil 98, realizada la semana después de firmar el testamento. ¿El golpe final? Una carta que escribió para su abogada, yo, diciendo: «Si impugnan esto es porque saben exactamente por qué no les dejé nada». El juez falló a favor de la peluquera. Cuando le pidieron un comentario, ella solo dijo: «Ella sabía que me importaba». Eso bastaba. Historia 14. Una pareja me contrató para redactar un acuerdo de convivencia. No estaban casados, rondaban los 30 y tantos, ambos profesionales. Querían todo justo y equilibrado. Renta dividida, gastos compartidos, sin reclamos de propiedad. Avance rápido. 3 años después, terminaron la relación. La mujer, Sara, se mudó. El hombre se quedó con la casa. Habían acordado que estaría solo a su nombre, y ella no figuraba en nada. Entonces, ella me envió un archivo titulado Hoja de aportaciones,
Resultó que Sara había guardado cada recibo, comida, muebles, vacaciones, hasta facturas del veterinario. Había cubierto más del 70% de los gastos compartidos. Pero lo más importante, incluyó una cláusula que habíamos añadido. En caso de separación, cualquiera de las partes podrá solicitar reembolso por contribuciones desproporcionadas que excedan el 50% en cualquier periodo de 12 meses. Nadie pensó que se usaría. Calculamos el exceso. Presentamos una demanda en tribunal de menor cuantía. Él perdió. Ella salió del juzgado sonriendo y dijo, «Qué curioso cómo las palabras que escribimos regresan». Historia 15. Estuve presente durante una disputa testamentaria, donde el testamento manuscrito de un abuelo fue impugnado por dos hermanos. Una de ellas, Claire, juraba que su padre le había prometido verbalmente la casa del lago. El otro, Max, simplemente no estuvo de acuerdo. Entonces Max entregó al tribunal una enmienda notarizada, hecha 6 semanas antes de que su padre muriera, completamente legal. En ella, el padre explicaba que Claire había intentado vender la casa del lago antes de que él siquiera falleciera. Se enteró a través de un amigo agente inmobiliario, así que dejó todo para Max. Claire rompió en llanto, alegando falsificación. Pero el notario era su propia compañera de trabajo, una asistente inmobiliaria que confirmó todo. Resultó que Claire intentó listar la propiedad en secreto y falsificó documentos de poder notarial. Max no se regodeó. Solo guardó el expediente y se fue del tribunal en silencio. Luego me dijo, él siempre decía que no hay que combatir fuego con fuego, solo hay que guardar recibos. Historia 16. Un ex colega mío representó a un hombre cuya esposa lo había engañado, vaciado su cuenta conjunta y se había mudado con su nueva pareja antes de solicitar el divorcio. Ella esperaba salir impune del proceso porque todo estaba a su nombre. La casa, el coche, incluso el microchip del perro. Pero su esposo tenía un as bajo la manga. Él había pagado cada cuota de la hipoteca con su herencia personal. Documentado. Según la ley estatal, cualquier activo no matrimonial usado para adquirir bienes comunes puede ser reembolsado antes de la distribución equitativa. Presentamos una moción reclamando derechos de reembolso por cada dólar que él aportó a la casa y al vehículo. Fue quirúrgico. En el tribunal, su abogada intentó alegar que fue un regalo. Entonces, mostramos las transferencias bancarias con etiquetas que decían préstamo para hogar conyugal. Sí, él incluso las etiquetó correctamente. El juez le otorgó el coche y el 80% del valor neto de la casa. La sonrisa de ella desapareció. La de él número. Solo asintió y dijo, ella quería lo suyo. Yo recuperé lo mío.